Bien, aquí vamos. Determinar el módulo del vector resultante. O sea, de todo este sistema, hallar el módulo del vector resultante. Como dato tenemos lo siguiente. El segmento MN es paralelo a PQ y estos son 90 grados, forman estos dos vectores. Esto es muy importante a la hora de hacer este problema. Y también el segmento MN, su longitud de este vector, tiene 3 unidades. El vector QP tiene 9 unidades y este vector de acá, podemos decir vector de SAP, tiene 2 unidades de longitud. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a asignar una letra para representar a cada flechita, a cada vector. En este caso, le he puesto en esta secuencia el vector A, B, C, el vector D, el vector E y el vector F. Entonces, la resultante de todo este sistema de vectores sería el siguiente, A más B más C más D más F. Bien, entonces, pero aquí me piden el módulo, por tanto tengo que hallar la magnitud de toda esta suma de vectores. Entonces, de aquí voy a decir lo siguiente, haciendo un análisis del sistema que vemos por aquí. Digo lo siguiente, D más el vector F es igual al vector E. Se puede apreciar en esto aquí, si el vector D más el vector F es igual al vector E. Entonces puedo reemplazar en este vector resultante, lo reemplazo y en vez de D y E voy a poner, perdón, en vez de D más F voy a poner el vector E. Me queda lo siguiente. Y esto se puede simplificar así. A más B más C y más dos veces el vector E. Ahora, de aquí voy a apreciar lo siguiente. Vemos claramente que el vector E, el vector B y el vector F tienen una longitud, así que me voy a apoyar en eso para poder simplificar esta resultante de vectores. Así que esta resultante va a tener que estar en función de mis vectores E, F y B, porque conozco la longitud de ellos. Entonces, de aquí puedo decir lo siguiente. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba de estos vectores, el vector C, B, A y F se puede sumar tranquilamente. Y voy a hacer lo siguiente. El vector C más el vector B, pero aquí como está en sentido opuesto, de alguna manera lo que estoy haciendo aquí es, estoy invirtiendo el sentido de este vector B, porque el vector B está yendo en este sentido. Pero voy a cambiar, de modo que este vector B va a ser el mismo vector, solamente que en sentido opuesto. Por tanto, en vez de este vector ya no sería B, sino ahora sería menos el vector B. ¿Sí? Así que solamente estoy cambiando este vector el sentido. Por tanto, en vez de colocar el vector B, coloco el vector menos B. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora recién puedo ver que se cumple la suma de vectores. Vector C más menos el vector B y más el vector A. Y esto tiene que ser igual al vector F. Dicho de otro modo, está puesto aquí. Vector C más menos el vector B y más el vector A es igual al vector F. ¿Sí? Se puede apreciar aquí. Entonces, de aquí puedo despejar. Me queda lo siguiente. El vector C más el vector A es igual al vector F más el vector B. Y ahora, esto lo puedo reemplazar en esta resultante de aquí. En vez de C más A, que lo voy a poner aquí. ¿Sí? En vez de C más A, aquí estoy cambiando el orden, ¿no? En vez de este C, lo estoy poniendo al inicio y este A lo estoy poniendo seguido del vector C. Solamente no estoy cambiando el orden. Ahora, de aquí digo lo siguiente, el vector C más el vector A es igual al vector F más vector B. Así que en vez de C más A, voy a poner F más B. Y aquí pues ya se puede simplificar. ¿Sí? Entonces me queda vector B más vector B, me queda dos veces el vector B. Y me queda toda esta expresión. Y esto es el vector resultante de todo este sistema de vectores. Ahora lo que tengo que hallar es el módulo. No me piden el vector, me piden el módulo. Entonces, de aquí digo lo siguiente. De este sistema de vectores me voy a centrar solamente en los vectores que tiene mi resultante, que sería el B, el E y el F. En este caso, este es el B, este es el F y este es el E. Y aquí está puesto cada uno. B, F y E. Y también sus longitudes, sus módulos de cada vector. Entonces digo lo siguiente, voy a hacer la siguiente representación. El vector F tiene 9 unidades, ¿sí? Por dato del problema. Aquí está, 9 unidades. El vector B tiene 3 unidades, pero en la resultante tenemos 2 veces ese vector. Por tanto, 2 veces el vector B va a tener 6 unidades. Y para el vector B igual, si el vector E tiene 2 unidades, por dato del problema, 2 veces ese vector E va a tener 4 unidades. Entonces, ahora voy a tener esto en consideración porque ahora tenemos como dato también, como dato que tanto MN como PQ, que sería esta flecha B y esta flecha pues F, son paralelos, por tanto se pueden
sumar o restar algebraicamente. Entonces, como estos dos vectores están en sentido opuesto, voy a decir lo siguiente. De aquí voy a hallar este f más el 2b. ¿Por qué hago esto? Porque vemos que en la gráfica, como son paralelos, puedo realizar esta sumatoria de vectores, porque son paralelos. Por tanto, f más el vector b es como decir 9 unidades el vector f menos 6 unidades de este vector 2b. Entonces, y eso me queda 3 unidades. ¿Sí? Estoy trabajando pues esta parte en la forma vectorial y esta aquí la forma de submagnitudes. Entonces, uno puede decir aquí, ¿no sería mejor, pues, como el 3 apunta para la derecha, ¿no sería mejor 3 menos 9? Sí, puede ser también, pero en este caso, independientemente del signo que tome mis 3 unidades, a la hora de querer calcular la resultante, voy a trabajar con el cuadrado de eso. Así que, por tanto, si le pones más o menos, la respuesta va a ser la misma. Entonces, dicho de otra forma, en vez de estos dos vectores de aquí, de estos dos, vector b y este vector f, haciendo la suma respectiva, f más 2 veces el vector b, me queda lo siguiente, que f más 2 veces el vector b tiene 3 unidades. Entonces, esto ya está casi resuelto. Ahora, me queda por sacar el vector 2 veces e. Entonces, el vector 2 veces e va a ser 4 unidades. Y ahora me piden el módulo. Entonces, ¿cómo sería el módulo de este vector r de aquí? Tengo que sacarle el módulo. Pero el módulo no sería más que una distancia. Por tanto, aquí como estos dos son perpendiculares, por dato del problema, aquí vemos que son perpendiculares aquí. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Pues sería la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Sí? De modo que esto me quedaría raíz de 25 y raíz de 25 me daría 5 unidades. Y esa longitud, pues, ¿cuál sería? Simplemente sería este vector, sería un vector resultante, ¿no? de este sistema. Por tanto, la resultante sería 5 unidades. Y como digo, pues su resultante pues, sería esto acá. Su longitud de todo esto sería 5 unidades. La respuesta del problema sería la respuesta B. Eso sería todo.